al final es un viaje por mis años en Guatemala. Mi nombre es Rodrigo Abt, yo soy reportero gráfico, argentino, 40 años. Trabajo en Associated Press, trabajé antes en Argentina en La Razón, La Nación, siempre como reportero para los medios, pero también siempre como intentando hacer trabajos paralelos, un poco más con abordajes más personales. Yo entendí Guatemala de dolor también, ¿no? Desde asociar un pasado muy doloroso y que uno lo vive a diario estando allá como residente, ¿no? O sea, un pasado de opresión, un pasado con unas dictaduras muy sangrientas. Tal vez el único país en Latinoamérica donde hubo un genocidio, 250.000 muertos durante 36 años, en su mayoría mayas, indígenas, gente del campo, lugar donde hubo una tierra arrasada, donde se cometieron todo tipo de atrocidades y donde la gente hoy sufre esas consecuencias y a mí me tocó vivirlas a diario en todos los rincones del país mientras que cubría las historias. Entonces yo creo que esa asociación del pasado, de la búsqueda de verdad, la búsqueda de cuerpos, la búsqueda de desaparecidos, la búsqueda de justicia, en muchas de las fotos uno puede ver la búsqueda de justicia, familiares que buscan a sus seres queridos todavía hoy, un país donde no hubo juicios a los responsables, hubo muy poquitos, el más emblemático tal vez hace unos años, al general Ríos Montt, y en una semana estaba libre de vuelta en su casa. O sea, todas estas cosas que, como yo digo, a veces pensamos que nosotros del periodismo, de la fotografía documental, estamos muy concentrados en los conflictos cuando ocurren, pero nos cuesta ver, las consecuencias del post-conflicto. A mí me tocó ver un país de un post-conflicto muy reciente y de un conflicto latente por todas las consecuencias que están a flor de piel, ¿no? Un país donde hoy existen cuerpos enquistados en el Estado paralelos, donde hay un promedio de 18 asesinatos diarios, donde el 1% de los casos son llevados a la justicia, donde hay más de 600 mujeres asesinadas por año, una serie de problemáticas muy duras, y con estos palimpsestos lo que me gustaba era asociarlos, ¿no? Era como crear vínculos y que la gente entienda que es todo parte de un mismo problema. El título es Palimpsestos, en realidad lo puso mi mujer cuando vio la intención de mi trabajo. Surge porque yo, estando en Guatemala, hacía fotos de múltiples acontecimientos que yo creía que se relacionaban entre sí todo el tiempo, pero cuando los quería poner uno al lado del otro en una edición tradicional de fotoperiodismo típica, me daba cuenta que que los editores o los colegas sentían que había como muchos, no había una unidad, creían todos. Y a mí me frustraba eso, lógicamente, porque yo creía que las fosas comunes que se encontraban en todo el país tenían que ver con la realidad de las pandillas, tenían que ver con la pobreza extrema del país, tenían que ver con el poder del ejército, tenían que ver con un montón de situaciones que para mí estaban interconectadas.
De casualidad, trabajando en Haití, yo fui a cubrir una crisis política, la de Aristide en Haití. Yo siempre llevaba mi cámara panorámica X-Pan, que son rollos 35 milímetros. Siempre lo hacía por el gusto de utilizar la cámara, para hacer fotos panorámicas, digamos, para mí. Y por un error técnico, cuando la batería se agota, la película no arrastra tan bien, y bueno, así se terminó mi último rollo en Haití. Cuando volví a Guatemala, escaneé los rollos y me di cuenta que había una exposición, una doble exposición en un negativo. Primero me llamó mucho la atención de ver estéticamente era muy atractiva la imagen, y ahí rápidamente pensé que esa técnica que había surgido de un error de la cámara me podía ayudar para crear un sistema nuevo, en el cual yo tampoco creía mucho, pero era como una prueba, en hacer 3 exposiciones de un mismo rollo mientras trabajaba como reportero gráfico en distintas asignaciones. Entonces básicamente lo que hacía 30, 40 rollos con 3 marquitas en la espalda del rollo, cada vez que iba a una asignación distinta, que podía ser una Semana Santa, una escena de un crimen, el corte de caña de azúcar, el trabajo de los antropólogos buscando a los desaparecidos, manifestaciones políticas, etcétera, etcétera. Siempre hacía algunas fotos de esas. Tomados después de la primera toma, mezclaba los rollos en una bolsa, volvía a utilizarlos mientras seguía trabajando, y una vez terminados esas 30 segundas tomas, les ponía otra rayita. Así sucesivamente hasta terminar con las 3 rayitas, ¿no? O sea, a veces eran 2, a veces eran 4, nunca fui demasiado organizado en ese. Es una técnica que me había imaginado de alguna manera. Cuando hubo esa primer tanda y veo que realmente funcionaba esa idea inicial mía de que la realidad de un país tan chico, las realidades se entrecruzaban todo el tiempo, decidí escoger algunas fotos y seguir con esta técnica como por 3 tandas más para concluir el trabajo. Y así fue como, antes de irme a Guatemala, hice una edición sobre las fotos que yo creía, y eso sí era consciente, elegir de todos los rollos las fotos donde se entrecruzaban esas realidades. Acá no hay nada, no es que yo pongo y saco en postproducción, en Photoshop, sino cada una de las fotos es la toma original que yo después escogí y escaneé conscientemente en el proceso de edición. La relación entre la comunidad internacional y el país siempre fue muy conflictiva. De hecho, es un país que tuvo 10 años de misión de las Naciones Unidas, en donde siempre se cuestionó cuál era el papel, si el país necesitaba el apoyo externo, si eso hacía que avance o era un retroceso, si los guatemaltecos tenían que cerrar sus propias heridas y no tenía que venir ninguna convención externa. Bueno, siempre fue un debate muy grande en el país desde el momento que yo pisé tierras guatemaltecas. Y siempre los extranjeros están como ahí metidos en las ONGs y siempre hay mucha gente trabajando. Y a mí me pareció que esa foto era como el contraste perfecto, ¿no? Extranjeros que viven una vida también muy holgada porque tienen salarios muy grandes, siempre se manejaron con una infraestructura que no es acorde a lo que ocurre en el país. Siempre hay una diferencia muy grande entre el guatemalteco de a pie y los extranjeros, que muchas veces se dice los extranjeros que viajan en 4x4. Entonces, si bien son mis amigos y también nosotros como extranjeros nos veíamos en una situación también muy conflictiva, se funde con la morgue, con la realidad dura, con los campesinos que pescan en el lago Atitlán, en medio de una pobreza absoluta. Entonces esas dos realidades que se funden creo que también en mi experiencia personal son muy importantes.
volviendo al lago Atitlán, que creo que me parece que hay una foto donde... y yo creo que ese es creo que esa es la forma de mirar estas imágenes, ¿no? De como detenerse, es una forma de verlas con otra velocidad, un poco más lentamente, porque van apareciendo luces, sombras, formas, mientras que uno esté concentrado tratando de descifrarlas. Y es una imagen de la belleza natural del país, con esos volcanes, es una tierra de volcanes, lagos, pero que siempre está atravesado por la muerte, ¿no? Y es una cicatriz de un hombre que atraviesa justo, se funde con el pie de un volcán y con la orilla de un lago. Y yo creo que el que conoce Guatemala puede entender eso claramente, ¿no? Es tal vez uno de los países más lindos, más espectaculares que yo he visto geográficamente, pero con una realidad de las más duras tal vez de Latinoamérica. Yo tenía muchas dudas sobre exponer este trabajo en un lugar que no sea Centroamérica y en un lugar que no sea ni Guatemala ni hasta El Salvador. ¿Por qué? Porque bueno, yo creo que a mí siempre me parecía que tenías que entender mucho la realidad y la historia de un país como Guatemala, porque son historias, en esas triples posiciones uno empieza a encontrar, a asociar cosas del pasado, situaciones muy actuales, la herencia de una guerra civil muy cruenta. Siempre me dio la sensación que si no entendías mucho la realidad y no la conocías, te podías perder un poco, o podías perderte. Pero bueno, la verdad que me di cuenta con el paso del tiempo que había mucha gente también en Argentina que apreciaba el trabajo y que lo entendía y que consideraba que era importante exponerlo, así que bueno, yo estoy muy contento de poder hacerlo en Argentina, en mi país, y compartirlo con los colegas, con estudiantes. Me dijeron que va a haber visitas de estudiantes universitarios. Bueno, para mí genial, si podemos contarle a un país latinoamericano, a nuestro país latinoamericano, que estamos un poco lejos de Guatemala, pero al mismo tiempo tenemos una historia en común. Para mí es maravilloso poder compartirlo.